Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a hacer un poco de análisis técnico. Quiero que revisemos el Merval, las acciones argentinas, qué oportunidades hay en el mercado, cómo se está moviendo el dinero en este momento en Argentina. Y bueno, les quería mostrar primero que nada el índice S&P 500 que ustedes pueden ver acá, que el día de hoy abrió rojo, corrigiendo el S&P 500, la mayoría, y las 7 magníficas que se encuentran neutrales, menos Nvidia que viene cayendo un porcentaje casi un 4%, el resto se mantiene neutral y bueno, el S&P 500 corrigiendo. Y esto se lo muestro para comparárselos con lo que es Argentina. Fíjense lo que es Argentina en este momento. Tenemos importantes subidas el día de hoy. Es verdad que otra parte está neutral, está ahí como corrigiendo, pero hay unas subidas importantes. Entonces el dinero, como les vengo diciendo, sigue en Argentina y se está moviendo de sectores. Fíjense, por ejemplo, MOL el día de hoy casi un 9% de subida, Banco Patagonia más de un 9% también, lo que es Holcim 4,5% arriba, bueno, Banco Galicia también una subida importante el día de hoy. Quiero que empecemos analizando lo que es el índice Merval en pesos, que empecemos por el análisis del Merval en pesos y vemos que venimos teniendo una subida el día de hoy. Después de esta breve pausa o corrección que tuvimos, venimos haciendo esta subida. Y es la proyección que traíamos de la semana pasada. Fíjense, esto les proyectaba yo que íbamos a tener un pequeño rango descendente para posteriormente iniciar posiblemente con una subida. Fíjense que es esto que viene pasando ahora. Ahora bien, les había dejado yo una pequeña línea, una subida, no les dibujé una gran línea como la que, bueno, la que proyectamos todos, o que algunos llaman como esto un banderín alcista, que luego se va a proyectar en el segundo movimiento al alza. No les dejé una gran línea. Esto es lo que podría ocurrir con el Merval si no nos hace renegar. Bien, si no nos hace renegar y si va bien, esto debería ser alcista e iríamos a romper estos máximos anteriores que tuvimos anteriormente. Sin embargo, bueno, vamos a ser más cautelosos y vamos a hacer de cuenta que el Merval nos va a tener ahí haciéndonos renegar un poco, ¿bien? Entonces, el movimiento alcista, bueno, lo que podría pasar si no se da justamente ese escenario y si no rompemos es que volvamos justamente hacia las medias móviles, hacia esta media móvil de 50 que venimos y en esta zona finalmente hagamos un ABC correctivo para así después intentar buscar esos máximos nuevamente. Pero bueno, acá no sabemos realmente qué es lo que va a hacer, si va a romper efectivamente, si va a construir esa figura que es este banderín alcista o esta pauta plana de continuación del movimiento previo. Lo que sí les quiero decir, y acá esto se los vengo mencionando ya desde los últimos videos, es que el dinero probablemente vaya cambiando de sector. Este movimiento alcista, este impulso, este gran impulso que tuvimos en el Merval, este subidón que tuvimos acá, lo ocasionaron principalmente la subida de los bancos. Bien, entonces el sector bancario fue el que lideró la subida y que logró que el Merval se moviera de esta manera. Si nosotros entonces pensamos que el Merval puede hacer un banderín que posteriormente se va a proyectar en una gran subida para romper máximos anteriores, deberíamos pensar qué sector ahora va a liderar esa subida, porque probablemente los bancos vayan agotándose poco a poco y vayan mermando esas subidas. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los sectores que lideren el próximo movimiento alcista? Entonces, nos volvemos a ver lo que es el Merval y vemos que en este caso, bueno, la semana pasada estuvieron subiendo los servicios públicos, tuvimos a Transportadora Gas del Sur, a Central Puerto, a Pampa y Edenor que estuvieron subiendo bastante. Y fíjense que ahora se empieza a poner verdecito lo que es el sector de los minerales no energéticos, como Ternium, Aluar, Loma y Holcim. Entonces me gustaría que analicemos ese sector en particular que ha sido castigado en el último mes prácticamente, que ha tenido caídas importantes y que no ha recuperado tanto como los otros sectores. Entonces acá la teoría es que básicamente se va a ir rotando el capital si efectivamente quiere estar en Argentina. El dinero, si está generando tanta expectativa, bueno, el dinero se va a ir moviendo de los bancos hacia otros sectores. Nos fijamos o pudimos observar que de los bancos pasó rápidamente a los servicios públicos y la semana pasada estuvieron
subiendo los servicios públicos, como por ejemplo las transportadoras que están llegando nuevamente a los máximos anteriores. Y después vendrían obviamente una distribución entre los diferentes sectores. Entonces, tenemos un escenario positivo que sería otro impulso alcista más que rompa los máximos anteriores. Sería algo como esto. Fíjense que tuvimos un primer impulso, una corrección y luego un segundo impulso alcista. Esto sería prácticamente lo mismo. Primer impulso, una corrección y otro impulso alcista. Sí, justamente somos extremadamente positivos. Si no somos tan positivos y tenemos alguna corrección en el mercado, bueno, esto se nos podría devolver hacia abajo nuevamente a buscar la media móvil que viene por esta zona. Pero bueno, vamos entonces a analizar estas diferentes acciones más allá de los escenarios que podamos tener. Vamos a ir viendo diferentes sectores como pueden ser las alimenticias, que me las piden mucho que las veamos, las alimenticias y además de esto, estos minerales no energéticos. Muy bien, y vamos a tomar como ejemplo a las transportadoras, Gas del Sur y Gas del Norte, para entender cómo se podrían mover otras empresas que todavía no han tenido estos movimientos alcistas. Entonces, vamos a ver que el movimiento de transportadoras Gas del Sur tuvo una gran corrección y rápidamente una corrección en B corta. Ustedes pueden ver que rápidamente corrige en forma de B corta. Entonces, una vez que supera el POC o el área de volumen más negociada que ustedes ven acá, rápidamente la acción o el precio se mueve hacia la otra área de volumen importante que está por esta zona en los 3.600 pesos aproximadamente. Entonces, estas áreas de volumen van a actuar como resistencias o como soportes en diferentes momentos del precio. Y ahora ustedes ven que viene corrigiendo. Prácticamente llegó a los máximos anteriores y esto obviamente que no es un punto de compra. Aquí ya no se compra porque estás llegando a los máximos anteriores, entonces corres el riesgo de una corrección. Vamos a ver transportadora Gas del Norte, lo mismo. Fíjense que se detiene su movimiento en el POC, en el área de volumen importante, frena su movimiento, consolida, hace una especie de doble piso o de una divergencia alcista y rápidamente lanza su recuperación. Se frena en el otro área de volumen importante, que es esta que ven acá, y igualmente una vez que la supera, se va hacia la otra área de volumen importante que la tenemos en este punto y aquí estamos ahora. Entonces, estos puntos acá arriba ya no son para comprar porque estás topadito del máximo anterior. Por lo tanto, esos ya no son zonas para venir a comprar, más bien para poder venir a tomar ganancias. Y fíjense que la corrección y la recuperación también fue en forma de B corta. Bueno, teniendo estos modelos como ejemplo de las transportadoras, ahora yo te pongo este gráfico de Holcim y vos ya mismo me podés hacer un breve análisis. Me vas a decir que el precio se frenó en esta zona donde hay una gran área de volumen de negociación y que en este punto, la zona más negociada o el POC, incluso el precio está por encima del POC, del punto de control o de la zona más operada en el pasado. Entonces, rápidamente podemos ver acá que Holcim, en el caso de que hiciera una recuperación en B corta de esta forma, como las transportadoras, se podría dirigir a la zona. Si nos vamos a ver, vamos a poner solamente el área de volumen. Vamos a ver que se podría dirigir a la zona de mayor operación, que son los 1.600, 1.650 aproximadamente. Entonces, tendría un camino importante para recorrer en torno a un 28, un 30% en pesos en el caso de Holcim. Que bueno, veremos obviamente si lo hace o no lo hace, pero estas empresas, en este caso que producen cemento, o lo mismo las que producen aluminio o acero, son empresas que se van a ver beneficiadas solamente si la economía real recupera y comienza justamente una fase de recuperación en la economía real, que las empresas o se empiece a mover justamente el cemento, la industria de la construcción, sobre todo, que empiece a recuperar, porque ahora realmente está por el piso ese sector, pero bueno, si empieza a recuperar no habría problema, o uno podría intuir de que no habría problema con estas empresas que podrían rápidamente recuperarse a medida que van creciendo sus ganancias y a medida que se recupera la actividad económica. Bueno, vamos a ver este otro gráfico de Loma Negra, en este caso que también apoyó en el área de volumen importante, frenó su caída y ahí está en una especie de consolidación. Ya no parece una recuperación en B corta, sino más bien una recuperación en U porque le está tomando más tiempo de lo planificado. Si hubiera sido una recuperación en B, ya en este impulso hubiera seguido de largo la acción. Pero bueno, fíjense cómo se va moviendo justamente el precio y cómo uno tiene que ir ahí justamente especulando también, porque son especulaciones, nadie te dice que van a empezar a subir, pero bueno, son especulaciones
¿Qué le podría quedar en el caso de que rompiese esta área de volumen importante y se dirigiese hacia la próxima más relevante por los 1900 aproximadamente? Bueno, le quedaría un camino hacia los máximos anteriores de un 20%, un 22% en pesos. Entonces, estas empresas hay que vigilarlas porque están en esta zona de abajo, están en la zona de abajo. No es ir a comprar ya a los máximos, como tenés, por ejemplo, las transportadoras, que sí, pueden seguir subiendo más, pero ya te estás arriesgando a comerte una caída importante. Imagínense si esto de acá se viene para abajo y nos cae un 20% o incluso hasta el mínimo anterior un 35%. Ya te estás arriesgando un poquito más en ese caso. Y bueno, por supuesto que estas son apuestas para la recuperación económica que podría venir. Un poquito más complicadas están lo que son Aluar, por ejemplo, que les está costando superar sus áreas de volumen importante. Fíjense que tienen estas resistencias o estas áreas de negociación por la parte de arriba, es decir, le puede costar y cualquier rebote que intenten tener, justamente los pueden llegar a tirar para abajo nuevamente. Lo mismo en el caso de Ethereum, fíjese, en el caso de Ethereum, lo mismo si le pongo el área de volumen de negociación. Bueno, en este caso está ahí sobre esta zona importante, pero tiene, por ejemplo, una resistencia por esta zona de los 920, después una zona de los 950, otra resistencia más que va a tener que ir superando. Y para superar eso necesita fuerza, necesita que le entre inyección de dinero, que le entre volumen para poder superar esos puntos de resistencia que tiene por la parte de arriba. Y bueno, les quería mostrar 3 casos más. En este caso, empresa inversora Juramento, Morix y Molinos Río de la Plata. Esas 3 quería que analicemos y ustedes pueden observar que el ADX en este momento está por el suelo. Realmente lo que está sucediendo en estas empresas que se están moviendo lateral o que no tienen un rumbo claro, que vos decís, che, pero no se mueve o se mueve hacia abajo, cae, no recupera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es que no hay volumen. No hay volumen para nada, no hay dinero, no está entrando dinero, no está entrando la mano fuerte en estas acciones como inversora Juramento, que pareciera ser un gráfico alcista. Esto pareciera que va a resolver al alza, pero cuando entre la mano fuerte, cuando el dinero se mueva de los bancos, que ahora el dinero está en los bancos, está en otros sectores justamente de los servicios públicos también, cuando el dinero ya salga de esos sectores, probablemente se dirija hacia estas empresas de pequeña capitalización y tranquilamente las pueden hacer subir muchísimo de porcentaje. Pero de ahí a que vaya a suceder tenemos un largo tiempo, un largo camino, por supuesto que paciencia sobre todo. Y bueno, mientras tanto uno puede ir aprovechando en otros sectores que sí se están moviendo o donde sí hay volumen importante. Entonces eso es lo que está pasando principalmente con estas acciones que fíjense que se mantienen incluso sobre las medias móviles, no hay ningún tipo de problema. En este caso, por ejemplo, Morix, que viene haciendo una especie de consolidación de rango. Me hacen acordar mucho lo que era Aluar y Ternium en el pasado, que estuvieron ahí meses y meses consolidando después de haber tenido estas grandes subidas y se la pasaron bastante tiempo consolidando, incluso después tuvieron una caída y ahora van a ir recuperando. Este sería un poco el gráfico de Aluar, por ejemplo. Si me voy a verlo, fíjense que hizo algo parecido a lo que está haciendo Mori en este caso. Y bueno, no hay volumen en estas empresas, en las alimenticias, no hay volumen. Lo mismo Moli, fíjense, está ahí en una consolidación. Y bueno, lo que ustedes tienen que ver y observar básicamente en estos gráficos es que justamente no se desplomen el precio. Pero por el momento van ahí consolidando y la verdad es que no hay dinero, no hay fuerza para subir, tampoco hay fuerza para caer. Y es así como se van formando estos rangos de precio en donde van justamente haciendo ese movimiento lateral. Bueno, y analicemos un poco Banco Patagonia, que está teniendo este subidón tremendo y me va a permitir explicarle lo que podría suceder en otras acciones, como las transportadoras, por ejemplo. Las transportadoras Gas del Sur y Gas del Norte en este momento vienen por este punto. Han tenido una subida casi hasta el máximo anterior y lo que nosotros deberíamos ver, por ejemplo, en las transportadoras, es que hagan un rango como este que tuvo Banco Patagonia. Si es un movimiento lateral de consolidación, de redistribución, donde el precio se mueve lateralmente. Si ustedes ven en las transportadoras un movimiento de este estilo, bueno, prepárense porque si rompe el alza podríamos tener un movimiento igual al anterior, pero en este punto. Entonces, eso se llama banderina alcista o pauta plana de continuación de movimiento anterior. En este caso vemos a Banco Patagonia y es verdad que esta acción es realmente micro, no tiene una capitalización importante, es realmente muy pequeña y por lo tanto un volumen como el que le entró acá, fíjense el volumen, el dinero que le entró ahí
la mueve ¿cuánto? Un 50% probablemente. Bueno, un 36%, casi un 40% te mueve un volumen de estos. Que no, a lo mejor no es tanto dinero, no son los miles de millones que se necesitaría para mover otra empresa, como puede ser, por ejemplo, Banco Galicia o Banco Macro o YPF. Entonces, estas de pequeña capitalización pueden tener estos subidones. Por eso les digo que muchas veces hay que tener mucha paciencia en esas empresas de baja capitalización, porque si todo va bien te puede ocurrir estos golpes de suerte también y hacerte ganar mucho dinero. Y lo que les comentaba respecto de las transportadoras es que justamente ustedes observen si se forma o no se forma ese rango, si se forma o no se forma este movimiento lateral. Uno en este punto tiene que salirse de la acción, tiene que vender en ese punto porque ya estás tocando los máximos anteriores. Ahora, si vos ves que la acción empieza a hacer un rango que de acá empieza a consolidar y empieza a hacer un rango lateral por esta zona y le pasa el tiempo y luego rompe justamente esta estructura, probablemente pueda dirigirse y pueda tener un movimiento alcista más. Pero bueno, eso ya uno va conociendo el mercado, los diferentes movimientos, las diferentes pautas para ir tomando decisiones con sus posiciones. Si te gustaría aprender a operar el mercado de manera activa, comprando y vendiendo en los mejores puntos posibles, ya podés hacer el curso de análisis técnico. Tenemos los 2 packs de capacitación, uno inicial para quien recién empieza en el mundo de las inversiones, donde hablamos de CDRs, hablamos de acciones, de análisis técnico, análisis fundamental, y después tenemos el pack inversor, donde ya vemos análisis técnico avanzado y cómo hacer trading en acciones y en criptomonedas. Bien, de manera activa, operando el mercado, diferentes patrones técnicos.